rincones del mundo, el café ha inspirado revoluciones, polémicas, amistades, enamoramientos y separaciones. Dicen que alguna vez Barrancabermeja tuvo un café en cada esquina. Era una ciudad con tiempo para arreglar el mundo desde una mesa de café, con el bolsillo suelto y las esperanzas apretadas. En las mesas un pocillo de café se alargaba interminablemente, tanto como la nostalgia impregnada por el humo de un cigarrillo. Los cafés son el mito viviente de las costumbres populares, tertulias infinitas, poetas trasnochados, amores y desamores, negocios y negociados, discusiones políticas y lecturas insospechadas. Estos cafés son los sitios ideales para recrear un microsalón de conferencias donde siempre se tendrá asegurado un orador ad honorem o un grupo de oyentes atentos a algún tipo de disquisición. José Severiche Acosta y Patricia Rojas Yepes, miembros de la Asociación de Periodistas de Barrancabermeja. Así empieza 60 minutos, hoy con un especial sobre el Café Libertad. Que sea al mar profundo, no habrá una barrera en el mundo. Son muchos los lugares que existen en Barrancabermeja, de los cuales se sabe en realidad muy poco. Algunos de ellos, sin proponérselo, se han convertido en testigos de la huella del tiempo y conjugan en un mismo espacio elementos de distintas épocas, personajes y costumbres de nuestra cambiante ciudad. En pleno corazón de Barrancabermeja, La Libertad tiene nombre de café. El Café Libertad, con más de un siglo de historia, ubicado en la carrera quinta, número 4859 del sector comercial, mantiene vivo un espíritu difícil de hallar en otros lugares. El Café Libertad, según la historia, según que me han contado, no porque yo no sepa personalmente, desde el año, como Café Libertad, desde el año de 1909, que era el dueño, era don Fidel Ordóñez, señor natural de Suratá, y fue hasta el año 42 o 43 cuando hubo un problema aquí con el doctor Buenahora y le tocó irse, quedó Miguelito Restrepo. Desde el año 48 yo le echaba los jugos que vendía aquí el Café Libertad, jugos de naranja, limón, guanábana, piña, tamarindo, vendía mucho jugo. Y hasta el año 81 cuando me hice al negocio.
Bueno, en Barranca Bermeja la información que tenemos, la mayoría de los barranqueños, es que este es el sitio de mayor edad en Barranca Bermeja. Este sitio figura, de acuerdo a la historia de nuestros antepasados y de los que todavía tienen una mayor edad que la nuestra, que fue inaugurado en 1909. Yo voy a hacer bien voy a buscar la información en Cámara de Comercio a ver si ya está registrado, pero para algunas historias y para dijéramos, el conocimiento dentro del sector de todo este tipo de sitios, figura 1909 y figura don Fidel Ordóñez como el primer propietario de este sitio. Posteriormente, para los años 42, aparece Miguelito Restrepo como dueño, cedido por Fidel Ordóñez, en tanto él era, creo que, familiar, era como cuñado de él. Sin embargo, hay quienes dicen que el Café Libertad, un establecimiento que funcionó primero en la esquina de la carrera tercera con la calle Santander y Séptima, y que como se incendió, lo reabrieron sobre la carrera quinta donde hoy está y nunca ha cerrado sus puertas en ninguna de las 24 horas del día. Así lo relata Arnulfo López Ortiz en su libro Anécdotas de Barranca Bermeja. Lo invitamos a conocer un lugar muy especial, donde la riqueza del pasado histórico se ensambla con la actualidad vital de esta época. Desde el año 1909, estas paredes se mantienen en pie para recibir a quienes quieran escuchar recuerdos atesorados de la vida ciudadana. Amor es el pan de la vida, amor es la copa. El Libertad era a la vez hotel, tienda, café, salón de billar, cantina, restaurante, casino, prendería, centro social y comercial y lugar de cita obligatoria de todos los hombres de la ciudad del Oro Negro. Era el punto de referencia en este país, tanto que la mayoría de las cartas se mandaban con dirección Café Libertad. Y mucho, aquí esto era de todo, tienda, cantina, salón de juegos, restaurante, residencia, correo. Aquí todo el mundo venía a solicitar a la gente, era un punto de encuentro con la gente. Bueno, referirse uno al Café Libertad en Barranca Bermeja es como, y me disculparán los de Bucaramanga, era la tríada de Barranca Bermeja. El Café Libertad tenía la particularidad de que era un café abierto, no tenía techo, era arbolizado, tenía su sección de tinto, de café, tenía la parte de los billares, tenía el restaurante y tenía algo muy particular. Los que pasan por allí y ven unas escaleras externas hacia la parte de adentro, eso comunicaba unas residencias, eso era algo espectacular. Era un café que tenía la oportunidad de albergar a los visitantes a la ciudad de Barranca Bermeja y se hospedaban allí, era un hospedaje de primera. Desde la iniciación de este negocio, que fue uno de los establecimientos preferidos de Barranca Bermeja, en especial para aquellos de los negocios de la gente de la comarca, porque precisamente aquí, en este lugar, no solamente era de tertulia, sino para negocios, y aquí se reunían muchos ganaderos, muchos hacendados para las ventas y compraventas de sus fincas, inclusive para la contratación de su personal que llevaban al campo.
Fue el primer hotel conocido donde se pagaba alojamiento y se comía a la carta, tienda donde usted conseguía prácticamente todo, lugar para tomar café y para la embolada diaria. Aquí se servía el trago que usted pidiera y pudiera consumir, restaurante donde se gozaba de la cocina que se deseara, casino que en su ruleta y en su piso de juegos se arruinó y se enriqueció más de un parroquiano. Aquí terminaron esfuerzo, sudor, lágrimas, ahorros y alegrías de muchos. No, aquí se jugaron cartas, todo tipo de cartas que tú bien sabes, en las cartas como tal, y póker. Y luego también se jugó dominó en alguna época, pero fundamentalmente cartas porque se jugó plata. Y en billar y pool se juega plata también y se jugó mucho. Aquí habían, sí, eran juegos de azar, pero aquí no jugaban dado, porque el dado lo jugaban allí en la Cueva de Ronaldo. En la Cueva de Ronaldo sí era peligroso porque era donde era juego de dado corrido. Y era de un señor Luis Sosa de Puerto Berrío. Él también conocía esa Cueva de Ronaldo. En Libertad, local de reunión obligada y diaria del pueblo entero, centro comercial. Aquí nacieron y prosperaron muchos negocios. Sede política, en él se organizó más de una victoriosa campaña. Lugar de prestamistas que al módico 10% semanal se enriquecían y sacaban de apuros a más de un borrachito. Durante la existencia del Teatro Santander fue puerta de salida y en los intermedios recurso para refrescar el gaznate y desocupar la vejiga. Tenía algo particular el Café Libertad, el restaurante. El restaurante que quedaba posterior al bar y frente a los billares del Café Libertad. Allí concurría la gente a almorzar. Eran buenos platos exquisitos. Allí la carta era muy amplia y se comía bien. Y la particularidad del Café Libertad, los billares. Allí llegaban todos los barranqueños de bien que pasaban un rato de esparcimiento sabroso. Era agradable ir a jugar billar al Café Libertad. En alguna oportunidad a hablar con don José Domingo Reyes Rivero, que fue una de las grandes personalidades de Barranca Bermeja y un señor que hizo mucha historia y un señor dueño de muchos terrenos, fue alcalde, el primer alcalde nuestro que tuvo la ciudad, sobre que en este sitio, en el Café Libertad, era un sitio de encuentro, era un sitio donde todas las personalidades del comercio, de la política, Ecopetrol, ganaderos, se encontraban aquí, tertuliaban y tomaban tragos. Y además oírle a él y a varios que aquí en este café se llevaban toda clase de festejos, bautizos, matrimonios, fiestas. El Café Libertad tenía hospedaje, el Café Libertad tenía restaurante, el Café Libertad sirvió en alguna época como un sitio de correo a donde necesariamente llegaba la correspondencia de mucha gente que venía. La particularidad es que el Café Libertad siempre ha mantenido sus puertas abiertas y este café, mejor dicho, todavía tiene, pues obviamente en estos momentos para la gente de edad, tiene su encanto, tiene su nostalgia. En sus mejores tiempos, el Libertad le cedió lugar al compás del 2x4 del tango, al bolero, a la ranchera y al son cubano, que trasladaron su música y sus letras a estas paredes. Por ejemplo, también era muy
agradable venir a tomar aquí trago, cerveza y sobre todo la música que tenía, que era la música por el lado del bolero, por el lado de la ranchera y por el lado un poquito de la música colombiana y por supuesto ya luego lo que fue el tango también tenía mucha acogida acá y esos boleristas muy conocidos en el país como Olimpo Cárdenas, Lucho Jaramillo, Lucho Bowen, varios, ¿no? Boleros aquí, era y es todavía, muchos boleros, tangos, buena música argentina, boleros, más que todo. Aparte de eso también hay como para todos los gustos, cuando alguien pide música hay que complacer a la gente, pero lo más es tangos y boleros. Haciendo un breve recorrido por el Café Libertad, todavía se pueden apreciar huellas de un pasado que se niega a perecer. Por ejemplo, los ventiladores que la Troco trajo a la ciudad en 1930. Hoy en Libertad tiene su entrada remodelada, pero a medida que uno se va introduciendo en el recinto, comienza a transitar historias pasadas que se funden en el presente. Y este era tradicional, por ejemplo aquí en la entrada esto tenía una arboleda muy especial, muy bonita, entonces todas las sillas se colocaban en el tronco porque era una especie de ceiba, entonces por ahí, en los años 60 y pico ya lo tuvieron que destruir porque estaba haciendo mucho daño subterráneo a raíz de las raíces que eran muy profundas, entonces estaba dañando el nivel del piso, lo estaba dañando y entonces era tradicional aquí venir, que eso tiene casi 100 años de existencia. Y es un café que es tradicional en Barranca Bermeja. Todo el mundo, por lo regular, cualquier cita, cualquier negocio, sea con ganaderos o comerciantes, siempre nombra el Café Libertad. Es un epicentro de Barranca para todo tipo de negocio. Tenía la particularidad de que tenía la entrada a través de la peluquería de Goes. Era algo muy especial, era la peluquería número 1. Ahí llegaba la gente que tenía con qué pagar, hacerse el corte de pelo. Y uno entraba desde la calle Santander hacia el Café Libertad por ese pasaje. Era un sitio muy particular. Ahí llegaba uno a leer la revista mientras se peluqueaba o llegaba a descansar, porque quienes hacían la actividad, quienes ejercían la actividad del corte de pelo, don Laureano y Goes, ellos eran muy conversadores, entonces uno tenía también un sitio donde se recepcionaba un ambiente de amistad, de intercambio de chisme, por qué no decirlo, de los hechos y sucesos que se ocurrían en la ciudad de Barranca Bermeja. Por ahí entraba uno al Café Libertad y había unas mesas esparcidas donde se podía degustar, y era tal vez la mayor particularidad, el café express. Era una greca grande de 3 válvulas. Era muy particular ir a tomar tinto al Café Libertad porque era un tinto bien preparado y la gente allí se convocaba. El teniente Bonilla López vino acá
y les dijo a ellos que, a los dueños, que era don Jesús Arias, le dijo que tenía que arreglar el negocio porque estaba muy decaído, que estaba muy malo, tenía que cambiar un cielo raso que estaba cayendo. Él le dijo que no, que no daban permiso para nada porque esto estaba como como patrimonio nacional. Y dijo, no, vaya el lunes que yo le doy el permiso para que arreglen esto, pero tienen que arreglarlo y me le ponen las puertas. Fue en 1976. Y ya Miguelito, don Jesús Arias mandó a arreglar, hicieron residencia y aprovecharon y hicieron todo el material porque anteriormente por el lado de afuera era pura tabla parada, era de bareque. Sí, claro, desde luego. Aquí es una fuente de información para el periodismo, porque uno no solamente recopila aquí datos de locales, sino de la región. Aquí llega mucha gente o convergen las informaciones que vienen del sur de Bolívar, del noroeste antioqueño, de la parte sur del departamento de Santander. Entonces son personas que llegan aquí al Café Libertad y al hacer tertulia con uno, le traen buena información de la región. Y lo recuerdo con mucha frecuencia porque a mí me tocaba de pelado ir allá a vender el Totogol y el 5 y 6. Lo que sobraba de los juegos de apuesta del 5 y 6 y del Totogol, el domingo nosotros los vendíamos en el Café Libertad. Yo era el que tenía esa obligación. Sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Se dice que el escritor Ernesto Sábato escribió la novela sobre héroes y tumbas en una de las mesas del Café Británico, ubicado en el Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. No tenemos referencia alguna sobre las letras en el Libertad, pero sí cantidad de anécdotas curiosas y graciosas. Aquí, algunas de ellas. Cuando la señora que fue de él más tarde era novia del doctor Barrera, y el primer reinado que hubo, y habían coronado a una muchacha, no recuerdo el nombre, y lo estaban celebrando aquí en el café. Cuando llegó el doctor Barrera con la novia, le quitó la corona a la que estaban coronando y se la puso a la novia de ellos.
Y dijo, esta fue la que ganó y esta es la reina. Y salió con ella, con corona y todo, y se fueron. Y de las historias que se conocen es que don Fidel tiene que irse porque él le da 2 tiros a don Gonzalo, al doctor Gonzalo Buenahora, que era concejal en aquella época y que estaba legislando en materia de castigar con los impuestos de la época a aquellos sitios como este, como el Café Libertad, en el cual se llevaban a cabo juegos de azar. Y sobre la figura de juegos de azar se pretendía legislar porque no había legislación en ese sentido, ya que esos sitios eran más bien clandestinos, y entonces grabarlo de tal manera que en una discusión aquí mismo en el bar del Café Libertad le pegó 2 tiros y a raíz de eso tuvo que irse de la ciudad de Barranca Bermeja. Y así siguió el Café Libertad pues hasta este momento, que de acuerdo a toda esta información quiere decir que el año entrante cumpliría 100 años de existencia del Café Libertad. Bueno, el Café Libertad siempre tuvo una anécdota muy importante, que era el único establecimiento público en Barranca Bermeja que durante más de 40 años no tenía puerta. Esto fue cuando llegó el coronel Bonilla, que a raíz de sus toques de queda por situaciones de orden público, veía que el Café Libertad nunca lo cerraban, entonces averiguó qué pasaba con el Café Libertad y dijo, no, es que el Café Libertad no tiene puertas. Entonces le tocó hablar con los dueños del establecimiento para que le pusieran puerta como está hoy en día. Porque era que el Café Libertad, cuando se inició Barranca Bermeja en la industria del petróleo, era un negocio a todo dar. No solamente era café, no era solamente billares, también vendían comida y había un hospedaje permanente que es en el 2.º piso. Que fue el señor Armando Stroalgos. Armando Stroalgos era inspector de permanencia y cada que venía aquí hacía vales y no los recogía. Una vez pidió un servicio y don Miguelito Restrepo, que era el que administraba el negocio, le mandó a decir que no había servicio. Él dijo que porque tenía unos vales muy viejos, y dijo, no hay problema, póngame en el servicio, me hace el favor y me suma los vales, me los recoge, que a eso vine, yo los voy a recoger. Miguelito Restrepo subió arriba a la residencia, sacó los vales, se vino, los sumó y se los mandó sumaditos allá donde le habían puesto el servicio. Él, tomándose el trago, sumó los vales, los rectificó y algo así, y luego le aumentó, pidió la cuenta de lo que el servicio último, se lo agregó, lo sumó y hizo un vale nuevo. Y le dijo, mire Miguelito, aquí usted tiene mucha razón, está bravo conmigo, estos vales están muy viejos, aquí le dejo uno nuevo. Y se lo cruzo, ahí se lo crucé, dijo, ¿qué? ¿Y esto para qué? Dijo, no, para que otro no me vaya a cobrar ese vale. Es para pagárselo usted personalmente, por detrás dice, páguese al primer beneficiario. Sí. Después de las 4 de la tarde, en las horas de la noche, habían unos servicios especiales, las famosas coperas. Las famosas coperas en el Café Libertad tenían la particularidad de que eran las mejores de Barranca Bermeja. Después, claro, históricamente vienen otros cafés que compiten con ella, pero ya en la decadencia, en la época en que el Café Libertad venía en decadencia.
Son hombres entregados a su arte, que con la paciencia de un amante y la tenacidad de un guerrero han logrado arrancarle sus secretos a las mesas de carambola del Café Libertad. El mundo es testigo de mi frenesí, por más que se oponga. En su cotidianidad, al Libertad, que está abierto entre las 8 de la mañana y medianoche, asisten pensionados a encontrarse con sus amigos de siempre para hablar de negocios, rememorar anécdotas y entre sorbos de tinto, agua aromática, cerveza y música, especular soluciones a los problemas del país. Aquí se reúnen casi todas las personas pensionadas y uno hace una amistad muy especial con ellas y en general con el pueblo, porque este es tradicional del pueblo de Barranca. Que se dice que en este establecimiento la clientela no ha cambiado, solamente ha envejecido. Aquí se pueden juntar abogados, ingenieros, médicos, políticos, con gente que tiene negocios o lustrabotas. Nunca nadie se fija en quién es quién. Mario Evan. ¿Quién más será? Me acuerdo. Tanta gente que ha venido aquí, importantes y no importantes. Aquí venimos todo el mundo. Como clientela, muchas, puros viejitos. Aquí viene mucho, y hay puros viejitos. Aquí la policía o el ejército, cuando está buscando para el ejército, entran y salen con la cabeza agachada, van a venir puro viejito, pura vejamenta, puro catano. Muy pocos los periodistas, más que todo son aquellos que son escasos. Los que juegan billar, como Julio Mejía López, y otros como Francisco Díaz Rangel, que les gustaba jugar billar. El resto muy poco vienen por acá. O sea que la nueva generación de periodistas nunca vienen por aquí. El murmullo, las carcajadas y los aplausos de un grupo de veteranos retumban desde hace 10 décadas por las paredes de este café, que guardan en silencio los más íntimos secretos de la bohemia y la historia de Barranca Bermeja. Se dice que por allá entre los años 20 y 30, cuando se produjeron vertiginosas transformaciones en la vida cotidiana, el local recibió una turcada entrada en canas y que posteriormente renovó el ambiente con sus jóvenes hijos. Los paisanos, los de raíces árabes, les gustaba mucho el juego, el póker. El Café Libertad era un sitio de confluencia para eso. Y en la medida en que se lo permitían, allí se hacía también juego de apuestas, de cartas. Los paisanos míos eran muy dados a eso. Después salieron del Café Libertad, dieron un local comercial de ellos y después terminaron donde don Belisario Nava, en almacén, en el Iris, en la parte de abajo de donde estaba después Guillermo Alemán. Y los paisanos sí tenían mucha cercanía con el Café Libertad, gustaba mucho de eso. Serás para mí, por alto es el
el cielo en el mundo. Aquí la música se convierte en el mejor pretexto para hacer públicas las desdichas y las glorias. No importa que sean anécdotas de hace más de medio siglo, las canciones y algo de licor todo lo permiten. A mí, porque me gustaba aquí, porque aquí sonaban tangos, boleros, vals, todo eso. A mí no me gusta el vallenato y eso no me gusta a mí. De manera que yo, por eso venía yo aquí, porque la música me gusta y a jugar billar y los amigos y todo eso aquí. Que este era un sitio también donde, debido al paso de los grandes buques de vapor, que por que pues tenían como el Magdalena, como que llevaban la gente de Barranquilla hasta el interior del país, y muchos de los grandes artistas de épocas, hablemos de los años 30, 35, 40, 45, pasaban por Barranca, y se argumenta que ellos de noche venían a cantar. Se habla de que aquí estuvo, por ejemplo, Libertad Lamarque, pero eso no es un dato oficial. Se habla del trío Matamores, que es fue el trío más famoso de Cuba en los primeros 50 años del siglo pasado, el trío más famoso que tenían los cubanos, que ellos estuvieron aquí. Se habla de Daniel Santos, se habla de muchas bailarinas, de esas grandes bailarinas mexicanas que también estuvieron acá, pero eso no lo alcancé a ver yo y simplemente se lo oía a las personas. En medio de la camaradería hay que aguzar el oído y separar la voz de los presentes de la de los cantantes, no solo por el volumen de la música, sino porque las historias de estos se confunden con las letras de las canciones. Por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo. Históricamente, el billar fue un juego que estuvo muy asociado al Café Libertad. Actualmente, el café posee un salón donde están ubicadas 14 mesas de billar, una de ellas para profesionales. El agudo chasquido triple de las bolas de billar, el olor a tabaco o a cigarrillo quemado, el dejo seco del café fuerte y, por supuesto, la infaltable cerveza son las sensaciones que decantan en el recuerdo y el presente de Libertad. Y es aquí donde aparecen nítidas las siluetas encorvadas y no muy deportivas de los jugadores, concentrados en una serie de enigmáticas líneas imaginarias que rebotan en forma triangular hacia el interior del reducido cuadrilátero verde. Durante una veloz seguidilla de segundos, el cerebro y su cuerpo de barriga y hombros caídos hacen atléticos recorridos matemáticos, cálculos físicos, pormenorizada evaluación de declives, pesos y rodamientos. Estos hombres no lo parecen, pero son afilados deportistas. La base del taco agarrada con firmeza, la punta apenas acariciada por la tiza azul.
la rectitud del taco y el rodamiento suavemente parejo de las bolas son temas claves en este juego. Sus exhibiciones son más una tertulia salpicada de murmullos de admiración, gritos, insultos, regaños y aplausos. Aplausos susurrados, porque como todo juego de precisión, el billar necesita concentración y silencio. Dios está en todas partes, el café casi en todas. Ni el DANE ha cuantificado cuántos prestigios o virginidades caen mientras un colombiano se toma un tinto. El viejo rito del café tiene el efecto mágico de soltar la lengua tan pronto es servido en el Libertad, porque este lugar se resiste a dejar morir el arte de la conversación y se niega a convertirse en carne de Alzheimer. Más que todo a la tertulia, porque precisamente aquí en el Café Libertad es donde se hace tertulia con amigos que consiguió uno desde hace 25, 30 años y siempre los encuentra uno aquí. Entonces, mientras uno se toma inclusive 5, 6 o 8 tintos en una tertulia de 2 y 3 horas, de parte uno con sus amigos de la edad de uno hace 20 o 25, 30 años, y eso es un encuentro que lo rehabilita a uno socialmente. Aquí no está prohibido fumar, porque aquí no se respeta aquello, que los derechos del fumador terminan donde empieza el pulmón del prójimo. Eso sí no falla, el tinto y el cigarrillo es el principal consumo aquí en este lugar. Pero aparte del ritual tinto, usted aún podrá lustrarse los zapatos aquí en el Libertad o tentar la suerte comprando lotería. Más que realizar una verdadera biografía del Café Libertad, que requeriría muchas más herramientas y tiempo, intentamos ante todo recoger una parte de su pasado y fijarlo en el recuerdo, recuperando en la memoria de sus propietarios y sus clientes historias que forman parte de su vida, historias que no han quedado registradas porque a nadie le importó registrarlas para nosotros o sencillamente, aunque a alguien le importó, otros no lo permitieron. Ojalá algún día comprendamos que historia no es solo la de los textos de primaria o secundaria. En Barrancabermeja la historia se gesta en las calles y brota en cada esquina. Lo que suceda hoy y mañana será historia y dependerá de nosotros su conservación. Yo creo que la frase que venimos repitiendo infinidad de veces las personas es que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, y Barrancabermeja tiene tanto de historia pero no ha sido escrita. Esa historia oral que no ha sido, y si nosotros analizamos de los libros que hay de Barrancabermeja, apuntan más al petróleo y a la parte política que a la parte de la vida social, de la vida comercial, de la vida empresarial, de la vida aún deportiva. Sin pasado, las próximas generaciones tendrán que pasar por la extraña situación de estar empezando siempre de nuevo, como si la vida y el conocimiento acumulado hubiesen sido en vano. Porque en materia de deportes que yo conozco, unos 2 o 3 libros hablan de deporte de Barrancabermeja, y Barranca es una ciudad deportiva. De ahí que hay alguna diferencia de conceptos en alguna gente nueva que cree que en Barranca no se jugó ni tuvo deportistas, y Barranca tuvo en materia, por ejemplo, de béisbol, de softball y de fútbol en los años 50 al 70, una serie de eventos, una serie de encuentros y una presencia de muchas figuras de talla nacional. En el mismo atletismo, aquí hubo mucho de eso, pero no hay ni condensado esa historia. Por tanto, solicitarle, por ejemplo, a la administración actual que ojalá abran, si se quiera, alguna fórmula de poder que mucha gente que tiene historia que contar, historias que narrar, lo hagan, pero eso sí, reconociéndole a la gente lo que equivalga a eso económicamente, porque creer o pensar que eso se haga ad honorem es muy difícil, de tal manera que cuando se dé un ejercicio de esa naturaleza podemos decir, mire, ya Barrancabermeja, por ejemplo, otra que me llama mucho la atención, en cine no tenemos nada escrito, no hay ningún que yo conozca, pues, y ojalá cuando yo sepa de eso iré rápido a mirar, porque yo vi mucho cine entre los años 55 al año 75, y hablo de 3 teatros y 4 fundamentalmente, que fue el Yarima, el Colombia, el Libertador y el Teatro Barrancabermeja, y después el Teatro del Pueblo, pero que haya algo escrito que nos diga qué películas se pasaban, qué géneros cinematográficos veíamos,
cuál era el costo de entrada, qué días eran los de mayor afluencia, cómo se hacía la distribución cinematográfica, qué casas cinematográficas eran las que más venían. ¿Por qué aquello del cine mexicano y la ranchera, que en Barranca Bermeja cogió mucha fuerza, no tiene nada por escrito? Entonces, para Barranca Bermeja yo creo que hay mucho que escribir y ojalá se haga una tarea bien ampliada para que todos participemos y construyamos esa historia que Barranca necesita. Walter Benjamín afirmaba que una comunidad redimida hacía citable cada instante de su pasado. Aún estamos muy lejos de lograr eso como barranqueños. Quizás nos quede preguntarnos qué fue de aquellos años esplendorosos del Café Libertad y quiénes recordarán en los siglos venideros este sitio del corazón de Barranca Bermeja, este lugar de antología por donde pasó una de las tantas corrientes inmigratorias que aportaron con sus denodados esfuerzos y sus sueños de paz a la formación de la policromática identidad barranqueña. Obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Los amigos, porque aquí uno hace un enroce social con amigos que lleva uno una tradición de 20, 25, 30 años y siempre los encuentra aquí. Ya uno sabe quiénes son los que llegan por la mañana, quiénes son los que llegan por la tarde. Por lo regular, la mayoría de la gente de nuestros conterráneos no llegan por la noche, vienen a jugar de día o por la tarde. De noche no, porque todo el mundo arranca a las 6 de la tarde. Que se oponga el destino, será para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa. A mí me agradaría porque esto es un emblema de la historia, del desarrollo de la sociedad de Barranca Bermeja, de la ciudad de Barranca Bermeja. ¿De qué manera se podría pensar en que no existiera? Todo lo contrario, a uno le da nostalgia es que a estas alturas esté desmejorado en ciertas cosas, mejorado por razón de la evolución de la historia que impone todo lo moderno y porque la gente nueva también exige cosas nuevas. Entonces las cosas son un poco seniles, las viejitas se van desapareciendo y uno va notando esa ausencia y le da guayabo.
Y del Café Libertad nos despedimos por el día de hoy. La invitación es para el próximo sábado, 8:30 de la noche, aquí en 60 Minutos, donde nos atrevemos a ir más allá. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta que va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalache, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.